Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, vamos a hablar del Camín Primitivo de Santiago y estamos ya en una fastera que estamos ya en la Allende, casi con Galicia, y una zona que yo pienso muy desconocida para la mayor parte de los asturianos. Entonces, si todo el camino fue muy interesante, según nos lo fue contando Xurde, yo creo que a partir de ahora hay que estar muy atentos, muy sollartes para todos los sitios que nos va a aconsellar y todas las cosas guapas que hay para ver, porque estoy completamente seguro que la mayor parte de los y les que lo estáis escuchando no lo conocéis. ¿O me equivoco? Bueno, oye, va a cambiar estamos en Grandas de Salime. Sí. Bueno, estamos en el concello de Grandas. Y date cuenta que ahí tenemos, ya de antes de la promoción, que fue el Camín Primitivo y tal, el Museo Etnográfico. Eso fue un referente muy importante. Y una auténtica maravilla. Un referente muy importante. Uh-huh. Y es verdad que, bueno, para la comunicación del palo para allá, pues hay que echar el día. Y si vas desde Navia hacia el sur, pues también lleva una tiradina. Pero son lugares preciosos donde se conserva pues muchísimo encanto del paisaje, del paisanaje, de la gastronomía, que es lo que nos dedicamos, y del calellar, que también es lo que nos dedicamos. Pero mucha gente conoce Grandas de pasar para ir a tomar pulpo a Fonsagrada, ¿eh? Y también, esa sí. Que también puedes tomar pulpo a bombo y riquísimo en Grandas. Eso ya diremos falando al llegar a Grandas capital. Parece bien. Porque de momento estamos lo que es la casería prácticamente de Buspol, la aldeína de Buspol, que pertenece al antiguo concello de Salime, que en el 16 fue uno de los que compraron la su libertad de la mitra obetense al monarca Felipe II, gracias a una bula del Papa Gregorio XIII, tal y cual, ¿no? Después juntaronse en el 19 Grandas y Salime y formaron el concello de Grandas de Salime. Pasábamos por el antiguo hospital de peregrinos, que es una casería, ahí en Buspol, y llegábamos a la capillina de Santa Marina, que comparte advocación con Santiago y con Santa María Magdalena. Ajá. Una capillina pequeña, que todo el mundo se para ahí a sacar semelles, que se ve al fondo Pedras Apañadas, que se ve al fondo los montes de Cuiña, Alto de Acebo, la frontera con Galicia, ya un paso. Y también ves la Villa de Grandas, la capital del concello, del monte de enfrente. Esa capillina tiene un retablo barroco que es una preciosidad pequeñín, que con unas imágenes que más que barrocas parecen románicas, están así un poco desproporcionadas, muy rústicas, pero con todo ese encanto de lo antiguo, preciosas, independientemente de estas creencias o no. El arte y la historia forma parte del acervo cultural de los pueblos, ¿no? Eso. Y ahí tenemos, en pasando la capillina, otro de esos cerramientos de chantos o chantes, esas piedras llises como llavanes, como delgadines, pero como chapones, sí, que van cerrando el prau después de la capilla. Y también vemos eso, hay todos los montes de Nogueirou, Acebo, esa parte hacia el sur, frontera con el vecino concello de Meguella de Muñiz, ya en Galicia también, uh-huh. De frente de Fonsagrada y un poco al sur al concello de Meguella de Muñiz. Y seguimos calellando cuesta abajo hasta unos praos, siempre de frente a nosotros en los montes de Acuyá, pues todos los pueblos de la zona de Afarrapa, Cereixeira, Malneira, Castro, Padraira, que van a ser la última etapa por tierras asturianas del Camín Primitivo de Santiago. Y según vemos eso, seguimos bajando a Antepinales, que todavía está así Pinal me ha gustado por cuenta del incendio 2017, que abrazó Simonte, ¿Sí? Toda esta lladera que cae hacia el río Navia desde Buspol. Y ahí el camino forma una pista que hay un completo cistás
y llega un momento que parece que nunca acaba. Que estás baixando 900 metros de desnivel, una cosa así, desde Buspol hasta el salto, hasta el muro de la presa Como de para hacerlo al Salime. revés, como para hacerlo al revés. La baixadona está tan larga, acaba una bifurcación. A la derecha, báixase a las 4 casas que se salvaron del pueblo de Salime, que quedó inundado cuando se hizo el embalse, y con el pueblo el puente antiguo, el puente medieval, que era por donde pasaban antiguamente los peregrinos. Había un medieval y otro más moderno, ¿no? Y eso quedó todo inundado, el puente en riba del río Navia. Nosotros no seguimos a Salime, sino que, bueno, la alternativa y el camino que va hacia la presa, ¿no? Todo eso quedó trastocado cuando se construyó el Banzau, el embalse del Navia, ¿no? No hay otro remedio que ir ahí hacia, según bases de frente, llaneamos el pie de los pinos de los montes de Taladona, Orrozois y Valía Longa, que es como decir Ballina Yonga, ¿eh? Ballín pequeño, Yorgu. Antiguamente, pues los que quedaron viviendo en las últimas casas de Salime, cruciaban en lancha al embalse para pasar al otro lado, porque los niños, pongamos por caso, tenían que ir a la escuela al poblado del Salto, en la otra orilla. El poblado que se hizo para los trabajadores del embalse, pero que cuando marcharon quedó abandonado, una pila de casas ahí solitarias. Eso sí, todavía en alguna guía parecía estaba poco como que había un servicio de lancheiro para cruciar el Navia, pero eso no es en Salime, sino que ya en Vilarpedre, unos kilómetros más al sur, que hay peregrinos que tener esa sensación de hacer un tramo fluvial, digamos, desvíese bastante del camino para ir a Vilarpedre. Creo que hay que llamar antes, porque hay muy poca gente, muy pocos vecinos, pero puedes acordar que te vayan a recoger, si no cambió la cosa. Pues es una alternativa guapa, Sí, yo nunca la hice, pero bueno, tienes enlaces con semelles y tal de lo que lleve el paso por río, que ahora lleve parte del embalse del Navia, ¿no? Y bueno, pues todavía con el agua del Navia que empezamos a ver, muy a baixones, hay que ir por la lladera del monte hasta buscar el camino que vaya al muro, el paredón del embalse, un cacho más allá todavía. Tenemos que allanear, parece que tampoco nunca llega el salto de Salime, y llegamos entonces la segunda parte de esta baixadona, no tan larga, pero que suple mucho, baixar. Hay un ramal a la izquierda, bien señalizado, que nos mete en un castañeo, otros cistas, no tan largo como el anterior desde Buspol, pero que cansa. Cuando llega a la carretera, pero bueno, llegas a la carretera, que no tiene arcén, y hay que ir bien arrimados a la vereda, y ahí podemos hacer una buena parada en el mirador que llaman la Boca a la Ballena, que ya está a la derecha. Hay un mirador que hay un peñón afuracao y tiene como un balcón de hormigón y mires en arriba todo ahí el salto de Grandas. Si tienes vértigo, no te asombres. No te asombres, no. Da impón, incluso que no tiene médico. Aquí no tiene vértigo. Estamos con los americanos, sí. Pues sí. Y como un tunelín, salsa a la terrazona, que lleva el balcón arriba del muro del embalse, y tienes un paisaje precioso y un mirador diseñado por el pintor y arquitecto Vaquero Turcios, que con su padre Vaquero Palacios pues proyectó estas obras de construcción del Salto de Salime. Este mirador de la Boca a la Ballena llamas asina porque para entrar ya como si metieres en la boca de un ballenón, ofreces una vista guapísima del muro del Salto, enfrente de silos y tolves de los materiales empleados para construirlo, que quedaron ahí símbolo del pasado, como algunos poblados que quedaron abandonados para arriba, Paiciega y otros, donde hubo comunidades hippies, muy célebres. Abajo del todo, tales turbinas y otras instalaciones que transformen la energía eléctrica, que transformen la fuerza del agua en energía eléctrica. Y la entrada al central, que también vemos desde aquí arriba, desde la Boca a la Ballena, hay un relieve que enseña todo lo que es el proceso de producción de energía eléctrica, ¿no? Que es obra de Joaquín Vaquero Palacios. Y eso fue Joaquín Vaquero Turcios, arquitecto y pintor, fue autor de los murales, que esos ya habría que verlos per dentro. Hay visitas guiadas, cumpliendo con alguna, pues podrías visitarlos, ¿no? Y arriba del todo... Y creo que yo nunca tuve, pero te voy a aconsejar, no me los va muy poco,
que llames, no sé si es martes, miércoles, hay un día a la semana que les enseño hasta un trabajador de la central, que bueno, que tampoco hay que pongan mucho por culo en ello, pero dicen que son impresionantes. Sí. Yo no las conozco. Además completaronse aí unos años, porque hubo unos dibujos que representaban a xente, estou dicindo de memoria, que non estaban ben vistos en aquel momento. Amigo. Sí, algún filósofo científico tal que eso completóse como nos 90 ou por aí, polos mesmos, o al cargo del pintor de Joaquín Vaquero Palacios, ¿no? Bueno, arriba los altos da Fonte Carballín, a Chanquelas, a Fontela, 716 metros, y abaixo sigue el río Navia, pero profundo, ya camín de la mar, que dice que é el río de los tres caminos, el Navia, porque nazpa la parte do Cebreiro, en Galicia, camín francés, pasa por aquí per Salime, camín primitivo, y desemboca en Navia, camín del norte, el camín de Santiago Norte. El sitio é perfecto también para hacer una paradina, para sacar el bocadillín, ahí a la terracina, si tenemos famuca, aunque ya estamos muy cerca del Hotel Las Grandas, ¿no? Al otro lado del embalse, y poco más arriba, carretera Lantre, ¿no? Bien metidinos por la carretera, seguimos camín, recalco, no tiene vereda, ni tiene arcén, hay que andar con un poco de cuidado, no hay mucho tráfico, pero oye, bueno, sí. Coches, camiones, algún pasa, Y así llegamos abajo del todo al muro, llámelo el muro que ya es, el muro del embalse, el paredón. La carretera pasa por encima, empiedrada, muy ancha, y aquí sí tenemos buenos acerones a los llaos, y un lugar en el que se xuntan los concellos de Grandas, Allande y Pezós, a ver, no en el mismo vértice, pero Allande un poco más atrás, Pezós un poco más adelante, Grandas aquí ya, y ahí donde estamos nosotros, y mirando a la derecha, según cruciamos, hay unos balconaes en riba al muro que dan vista otra vez al abismo de la Rampla, ¿no? Recalco, non recomiendo asomarse a los que tengan vértigo. Allí río abaixo vense las ruinas del poblado de Eritaña, uno de los que se hicieron para los trabajadores del Salto. Y aquí arriba al mirador, pues volvemos a ver la boca de la ballena, con la forma exterior, que llama mucho la atención. El balcón, la viserona que tiene, a manera de tellado, y a la mandrecha una estatua de la Virgen de la Luz, que es una alegoría de la producción de energía eléctrica con agua del Salto de Salime, ¿no? Vale. Diseñado también por estos artistas de los Vaquero Palacios, Vaquero Turcios, tal y cual. Si miramos a la izquierda, al otro lado tenemos los escluses, enormes, grandones, imponentes, y todo el agua embalsada ahí como una mar, ¿no? Que también impresiona. La verdad que podemos figurarnos la auténtica Atlántida fluvial que hay somorrollada aquí abajo. Pueblos asturianos y gallegos que desaparecieron bajo les aguas, con los montes, praos, huertes, casas, iglesias, cementerios y los viejos puentes, como el de Salime. El antiguo puente de Salime, el de piedra, el viejo Reviejo, dice que tenía una llábana y que ponía Pedro de Pedre, de Castro Natural, hizo el puente de Salime, la iglesia y el hospital, y la catedral de Lugo, donde se fue a enterrar. Ajá. Y mira, y todo bien rimado, Sí, un ripio muy guapo. Sí. Algún de aquellos arquitectos o tal, proyectistas, aunque bueno, hay un dato histórico que puede ser contestado, ¿no? Porque no hizo la catedral de Lugo, seguramente. Pero bueno, Pedro de Pedre, Vilar Pedre, y un apellido muy de la zona, Castro, el pueblo de Castro, más allá de Grandas, también en el camino de Primitivo. Y ya te digo, recalcamos, Salime desapareció el pueblo casi que entero, y con Salime, Subsalime, San Feliz, Salcedo, Doade, Veiga Grande, Saborín, A Quintana, Río de Porco, Vilagudín, Barqueiría y de ellos más. Otros lugares como Vilarpedre, Barcala o San Pedro de Hermes no llegaron a desaparecer, pero la concesión del Salto de Salime obligó a tener comunicados estos pueblos con un lancheiro, el que lleva la lancha que hace hacer de ellos viajes al día. Hay semillas de la construcción del Salto y la verdad que no ya crece, porque maquinaria na posguerra había poco y era todo a mano. Ya. Andamios y castilletes de troncos, cuerdes, carros de hues, un teleférico para los materiales, sogues y cuerdes, grúes a base de polés muy rudimentarias y muchísimos accidentes, con cientos y cientos de personas trabajando a un tiempo. El cemento fabricábase sobre la marcha, por eso esa pila de silos y tolves na paredona
casi vertical que tenemos en el monte enfrente, entre peñas picudes como aristes, xunto cos almacenes, los planos inclinados y otras instalaciones. Hubo que desviar el río por un túnel soterráneo mientras duraban les obras, porque había que deixar seco el fondo para poder traballar. Y ya que el muro de la presa non entamó a levantarse hasta que tuviera muy bien asentada la base. Unas obras que duraron de 1948 a 1953. Lo que parecía una quimera, más todavía con el aislamiento exterior de la España franquista de la posguerra, con embargo de las Naciones Unidas y demás. Pero bueno, hay de ellos episodios conocidos que hicieron que todo esto fuera posible, como el suministro secreto por parte de Inglaterra de turbinas y generadores. Secreto, ¿eh? Inglaterra siempre tuvo grandes intereses en España, creo que hoy día sigue siendo el país con diferencia de segundo que tiene intereses, empresas o lo que sea, y bueno, por los documentos que hay, Inglaterra, igual hubo más, pero Inglaterra burló el bloqueo. Maquinaria, turbinas, generadores y algún proyectil seguro que caía. Les perres al final ganen a todo, ¿eh? Es increíble, ¿eh? No tienen fronteras. No, increíble. Ya ves. Ni nética. Pero bueno. Pues también hubo que hacerse, aparte del embalse, una carretera nueva. La antigua ya era un calellón, que daba un rodeo enorme, y ahí tenemos un paisaje entre dos murallones de montañas que a veces pasen de los 900 y de los 1000 metros. Que ya daba un poco miedo antiguamente, esos murallones estar ahí como que te traga la tierra en el fondo del río, que ahora hay el salto, el Navia. La leyenda mismamente dice que Salime llama asesina porque un día el diaño, dando blincos por la orilla, cayó al río, al Navia, y vio se llevado por la corriente, aguas abajo, hasta que llegó a agarrarse a unas cañas y salió por fin. Tuvo tan apurado que empezó a glayar de alegría, dando unas bozadas, salime. Conocía, siempre apuntó muy curiosa, ¿eh? No tiene que ver con la realidad, ni mucho menos, el tema salia y el agua, pero bueno, yo curioso cómo la toponimia, pues, aparecen todas estas cosas, ¿no? Bueno, pasamos al otro lado del Salto, seguimos por la carretera arriba subiendo, pasamos junto a ellas casas del poblado Vista Alegre, vaya topónimo, ¿no? Vista Alegre. Ahí arriba, allá, hay una lladera muy pindia bajo el monte de Fonte Caraballín y del Celizalón. Toda la carretera y un mirador, y vas a dar la cuenta, echarle freno en el Hotel Las Grandas, que tiene chigre, restaurante, albergue, terrazona también para ver el Salto de Salime, todos los montes de la Redolada, y asombrándonos ya de la baixadona y caminón que hicimos bajando de Wolfsburg. Piensa decir, meca, bajamos todo eso. Es que mirar arriba. Claro. Como estuvieras a la Estatua de la Libertad, ¿no? Y digo, oye, subimos de ahí arriba, que no se llega a ver a Wolfsburg. Un tallado excepcional aquello. Sí. Si te das cuenta en coche, tu cuenta andando, ¿eh? Pues es, yo como un cantil, enorme, de 1000 y pico metros, hasta ahí arriba, 900, 1000, una cosa así. Y de ahí, pues, del hotel, y hay que subir carretera arriba, ¿no? De una carretera monótona, sin arcén. Bueno, el hotel, yo no fui nunca, pero tengo muy buenas referencias de que se come bien. Sí, yo nunca siente tampoco. Tomé bocadillinos. Sí. Tomé bocadillín y bien, y la cervezuca y la terraza. Sí, bueno, claro, el sitio es muy guapo, eso sí. Yo es verdad que cené, pero bueno, cené un menú corriente, bueno, que nunca falte, el de Pellegrín, el de macarrones y macarrones y sopa o algo de ensalada, no me acuerdo ahora muy bien. Y dormí allí pero en el albergue, que montaron un albergue, ¿eh? Vale. Aparte del hotel tienen un alberguín. Vale. Pues no sé, yo tengo lo pendiente para ir un día hasta ¿A qué esperamos? A ver qué tal. Ya. ¿Es verdad? Sí. Bueno, pues siguiendo por la carretera, que ya digo, son curvas, vueltas, revueltas, por lo menos compensa con lo que lleva el paisaje de esos dos montes que caen hacia el río, ¿no? Ves toda la zona del Navia en lo que lleva en este sector. Ahí a la izquierda pues hay mucho precipicio, separado de la vía por murinos, quitamientos, guardarraíles. No nos pongamos a sacar selfies subiendo encima de ellos, porque hay gente que cayó, y tuvo para matarse, Claro. Sí. Y es la parte que también llaman acosta.
la cuesta. Ahora a partir de aquí, a costa, que non ten que ver con la costa mariñana, sino con que lle una cuesta. Un topónimo que se repite abondo en toda esta parte del Navia y que va a seguir repitiéndose hasta Galicia y más allá. Hay un mirador precioso, eso sí, ahí sí podemos ir sacando alguna semilla con más seguridad, y vamos despidiéndonos ya de la zona del Muro, la Presa y Vistalegre, que se alumbra desde aquí, pero guapa. El lugar llámase precisamente El Mirador, ante Penarmadela y Os Roxois. También reconocemos parte de Apaicega, otro de los poblados abandonados del embalse, arriba no cimero Tolo de que lle Vistalegre y El Salto, y al sur vamos acolumbrando el Navia, aguas arriba, metémonos por un pinal, siempre por la carretera, baixo as campas. Los peregrinos faen caminín, también a base de pisar, cuando no hay precipicio, un cachín de prau que hay al lado de la carretera, al otro lado del guardarraíl, y formas un senderín, una calellina preciosa, más a resguardo de coches y camiones y lo que pueda pasar. Y recalco, tenemos para compensar ese tramo de carretera un paisaje pistrudo del Navia, las alturas del Penedo Gordo, el Xeixo Branco, Ferradas, as salvas del Ferradal, el saltín de agua del río del Couto cayendo desde lo alto, a Cruz de Franciscón y el Pico de Valiel, todo con mucha viescona entre les peñes, También hay mucho pinal repoblado. Apenas hay visibilidad en algún tramo de carretera. Yo recomiendo eso, recalco, cuidadís y llevar el chaleco fluorescente para que te vean, te vean bien. Pasamos otra curvona por baixo a Loma da Valía, y es la zona que se conoce como el Marco y Prado Fondeiro, y empezamos a ver las dos casas que quedan de lo que fue el pueblo de Salim, na outra oriella, que antes non vimos baixando. Depois va outro puente en riba al Regueiro de Grandas, o el Rigueirón, y en continuos listas seguimos la cuesta, a costa, teniendo ahora a la vista a la izquierda la otra parte del monte en todo momento, ¿no? Ahora ya empezamos, baixamos, ahora hay que empezar a subir. Sí, y todo eso. Y hay una cruzada de caminos justo antes del último repechín, antes de Grandas, Ahí tenemos un cartel que llama la atención, le ponen Pénjamo. Otro de tantos barrios que se llaman Pénjamo. Claro. Y eso viene de barrios que se construyeron en los años 50, también en toda Asturias, como Almería, tal. Y eso, el nombre viene de un pueblo de México. Que choco con el... Mira, yo no sabía, a mí lo de esa J ahí siempre... Sí, pero Pénjamo y un pueblo de México, pues búscalo en... Que además y un nombre como indígena, ¿no? Evolucionado un poco, acastellanado, pero indígena, que hizo muy célebre de aquella, en los bailes y los tocadiscos y les gramoles o lo que fuere, un popular cantaón de mexicanaes, Pedro Infante, la ranchera Pénjamo, que ya vamos llegando a Pénjamo, ya se ven allá sus cúpulas, y cada vez que aparecía un barrio nuevo que se construía, Pénjamo, como aquellos que llamaban Corea, Vietnam, el Mao, siempre con cosas muy en boga en aquel momento. Bueno, todavía hasta los 80 hay poblados, barrios, digamos, que se llaman Les Malvines. Sí. Incluso algunos oficialmente pasaron a ser Les Malvines. Sí. Hay en Llanes, hay en Colunga y en más sitios. Cierto, no sé si hay otro en La Arena, Sotobarco. Pues de ahí viene de Pénjamo, ya vamos llegando a Pénjamo. Bueno, entonces vamos llegando a Grandas de Salim, pero ahí podemos dejar un poco... lo que hay en la carretera y subir por un caminín, entre árboles, entre viesca, que ya va a llevarnos a las primeras casas de Grandas, y ahí ya tenemos pues una gran potencia gastronómica, una villa que lleva una potencia gastronómica y grandes sitios. Además, yo creo que revivió un poco por cuenta de los peregrinos. Sí, claro, por supuesto. El museo fue el que dio el primer gran paso a poner Grandas otra vez en el mapa en condiciones, y eso xúnteslo con los peregrinos y mucho más. Además, recomiéndase una etapa, esta puede ser curta, aunque son 20 kilómetros, llegar lo más fío posible, ver el museo y disfrutar de la gastronomía de Grandas. Sí. Reponer fuerzas. Eso. Muchas gracias. Hasta Fonsagrada queda camino. Sí. Llegaremos en algún momento. En algún momento de la historia. Un abrazo fuerte. Un abrazón.